Buenas tardes, yo soy Luz Elena Becerra González, soy estudiante del Centro Universitario de la Costa, sede Tomatlán. Estudio la carrera de licenciatura en Administración y como repaso de la materia de matemáticas, voy a explicarles lo que aprendí en este semestre. Vamos a comenzar con los números reales. Los números reales son los que se pueden representar en una recta numérica. La recta numérica se divide en números enteros negativos y en números enteros positivos. Los negativos que están al lado izquierdo y los positivos que están al lado derecho, a partir del +1 hasta el infinito. Y los negativos a partir del -1 hasta el infinito. Todo para el lado negativo. El 0 no es ni negativo ni positivo, solamente es un valor 0. Los números reales se dividen en números racionales y en números irracionales. Los números racionales, que son los números fraccionarios, como es decir, un medio. Y los números irracionales son aquellos números que no son fracción, como es el caso de las radicales o también del número pi. Que pi es igual a 3.1416. Una vez ya comprendido eso, nos vamos a ir al círculo para ver qué es perímetro, qué es circunferencia, qué es área y cómo sacar el perímetro. Bueno, pues por perímetro entendemos que es la medida de la circunferencia, que es todo el alrededor del círculo. Y la circunferencia pues es eso mismo, el contorno. El diámetro es el que atraviesa de un lado a otro, como es del lado de la izquierda a la derecha o como sea, pero que solamente comience de un lado y termine del otro, que atraviese el círculo, como es la línea. Y el radio es el que está del centro hacia una orilla. Para sacar el área necesitamos multiplicar pi por radio al cuadrado. Entonces vendría siendo pi por radio, ponemos la R, radio al cuadrado. Eso es para sacar el área. Ahora, para sacar el perímetro, su fórmula es pi por el diámetro, que lo ponemos con una D mayúscula. Eso es para sacar el perímetro. Continuamos con las operaciones básicas. Las operaciones básicas son la suma, la resta, la multiplicación, la división. Esas son las básicas, son 4. Y ya agregándoles otras 2 que son la potencial y la raíz. Vamos a comenzar viendo lo que es la suma. La suma está compuesta por los sumarios. El sumario 1 más el sumario 2, que nos tiene que dar como resultado lo que es la suma.
Ahora para la resta está compuesta por el minuendo que es el número al que se le va a restar menos el sustraendo, que es el número que se le está restando. Por decir, si aquí tenemos el 5 y acá tenemos un 2, vamos a ponerle 5 menos 2. El 5 va a ser nuestro minuendo y el 2 va a ser nuestro sustraendo. Y eso nos tiene que dar como resultado una diferencia. Ahora para la multiplicación, la multiplicación está compuesta por muchos factores. Pueden ser los que sean, pueden ser los números hasta el infinito, pero tienen que ser más de 2, igual que a la suma y a la resta, porque siempre se le tiene que, en la suma siempre se le tiene que sumar un valor a otro, y en la resta restarle un valor a otro. Y para la multiplicación es igual, tenemos que multiplicar un factor por otro. A lo que lo compone son los factores. Vamos a ponerle factor 1 por, que se puede representar por una X, por una T disco, por un punto medio, o simplemente también por los paréntesis. Pero en este caso vamos a ponerlo con la T disco. Entonces vamos a poner factor 1 por factor 2 y nos tiene que dar como resultado un producto. Para la división, vamos a poner un ejemplo para explicarlo más bien. En la división, la parte de arriba, que es en este caso el número 10, se le llama cociente. El número 10 de aquí. La parte de abajo, la que está adentro de la galera, porque la galera es la línea esta de azul, que parece como una escuadra. Mucha gente le llama casita, pero el profe nos corrigió y nos dijo que se le llamaba galera, que no era casita. Bueno, pues lo que está adentro se le llama dividendo, en este caso el 130. Y el 12 se llama divisor, en este caso pues es el número 12. ¿Cómo funciona esto? La parte de abajo, que es 0.0010, a esta parte se le llama residuo, que es lo que sale sobrando ya de la división. La parte de arriba es el resultado de 130 entre 12. El 130, el 12 cabe 10 veces en el 130 y sale sobrando 10, que es el residuo. Entonces esas son las partes de la división: el cociente, el dividendo, el divisor y el residuo. Ahora pasamos con la potencia. ¿Cuál es la potencia? Pues es la que está expresada aquí. Pues regularmente siempre la ponemos como x cuadrado. Bueno, pues en este caso x cuadrado, a la parte de arriba se le llama exponente, en este caso el 2.
y a la parte de abajo se le llama base. ¿Cuál es el resultado aquí? Es multiplicar x por x. Esto es igual a x por x, que es igual a x cuadrado. Si tuviéramos aquí un 2, vamos a ponerle 2 al cuadrado. Aquí el resultado sería igual a 2 por 2, porque es este mismo número, la x multiplicada a sí mismo 2 veces. Si aquí tuvieron 3, vamos a volverla a multiplicar por el mismo 2, porque aquí nos está diciendo que este 2 se tiene que multiplicar el número de veces que tiene el exponente. Aquí dice 3, vamos a multiplicar el 2 por 2 por 2, que nos da 2 por 2, 4, y por 2, 8. Este es un ejemplo muy básico. Continuamos con la raíz. ¿Cuál es la raíz? La raíz es esta. Regularmente está así. Vamos a ponerle el ejemplo de x. También la podemos encontrar. Esta es una x cuadrada. Es una raíz cuadrada, pero también podemos ponerla raíz cúbica, o raíz cuarta, o raíz quinta, o raíz sexta, o raíz 10, o 20, o 120, o la que sea. En este caso la vamos a dejar en raíz cúbica. A esta forma, esta figura que ven aquí, muchas personas también la llaman casita, pero en verdad se llama radical. Lo que está dentro de la radical se le llama radicano, y en este caso que es raíz cúbica, a ese numerito que está afuera se le llama índice. También aprendí a identificar las propiedades de los números reales. Tiene 5 propiedades. La primera es la propiedad conmutativa. ¿Qué nos dice esta propiedad? Dice que el orden de los factores no altera el producto para el caso de la multiplicación, o para el caso de la suma, el orden de los sumarios no altera la suma. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que no importa cómo acomodemos la multiplicación, siempre nos tiene que dar el mismo resultado, si no, no es de esta propiedad. Un ejemplo básico, vamos a poner 5 por 10, que nos da un igual de 50. Ahora, en la propiedad conmutativa dice que no importa cómo los acomodemos, nos tiene que dar el mismo producto, en este caso 50. Entonces los acomodamos 5 por 10. Ahora los vamos a cambiar. Vamos a poner 10 por 5, y como vemos realmente nos da la cantidad de 50. ¿Por qué? Porque la propiedad dice que no importa cómo acomodes los productos. ¿Por qué? Porque la propiedad nos dice que no importa cómo acomodes los factores, siempre nos tiene que dar el mismo producto. Como es aquí 5 por 10, que nos da igual a 50, o 10 por 5, que nos da igual a 50. ¿Qué se hace en la propiedad asociativa? Pues lo único que se tiene que hacer es agruparlas de diferente forma, pero siempre dándonos el mismo resultado. El resultado no va a cambiar. ¿Cómo es esto? Vamos a poner un breve ejemplo. Como es 2 más
3 más 5 y se cierra paréntesis. ¿Cómo podemos identificar si esta expresión tiene la propiedad asociativa? Bueno, pues es muy fácil. Vamos a ponerla solamente agrupándolas de diferente forma. Ahora, ¿cómo las vamos a agrupar? Vamos a poner 2 más 3, dejando afuera del paréntesis el más 5. 2 más 3, dejando afuera el más 5. ¿Qué resultado nos va a dar esto? Pues esto nos va a dar como resultado 2, pero está afuera. El 3 vamos a sumarlo con el 5, que nos da la cantidad de 8. Y ahora lo vamos a sumar con la cantidad 2, porque está fuera del paréntesis. Si aquí, en lugar de tener el signo más, no tuviera nada o tuviera el asterisco, entonces esto indicaría multiplicación, que lo que está adentro se multiplicaría por el 2. Pero en este caso tiene el signo de más, tenemos afuera, entonces le vamos a poner más 5. La propiedad conmutativa dice que no tiene que cambiar el resultado. Entonces, como vemos, 8 más 2 nos va a dar igual a 10. Y del otro lado, 5 más 5 igual nos va a dar la cantidad de 10. Entonces, la propiedad asociativa dice que no importa cómo los acomodes, siempre te va a llegar a dar el mismo resultado. Esto es agruparlas de diferente forma. Voy a continuar con la propiedad distributiva. Esta propiedad, ¿qué nos quiere decir? Nos quiere decir que el valor que está afuera se tiene que multiplicar por los valores que están adentro, el mismo valor. Entonces vamos a poner un breve ejemplo para que se entienda mejor. Vamos a poner, en el caso de la multiplicación, el 2 y un paréntesis de 5 más 3. Entonces la propiedad distributiva nos dice que el número de afuera está multiplicando a los 2 que están adentro. ¿Cómo los podemos distribuir? Bueno, pues vamos a multiplicar el 2 por el 5. Vamos a ponerle 2 por 5 más el 2 por el 3 que tenemos aquí. ¿Qué nos va a dar esto? Bueno, pues claramente que si multiplicamos 2 por 5 nos va a dar 10, más la cantidad de 2 por 3 que nos da 6. Eso nos da una suma de 16. Pero la propiedad distributiva nos dice que este número que está afuera lo vamos a distribuir para que multiplique a cada número que está dentro del paréntesis, como en este caso 2 por 5 y lo ponemos, más 2 por 3 y lo ponemos. Entonces eso la suma y sale el resultado, que es nuestro producto de la multiplicación.
en la propiedad de identidad, esta propiedad nos dice, en el caso de la suma, que tenemos que encontrar un número que sumado nos dé el primer número. ¿Cómo es esto? Vamos a poner el ejemplo de 2 más un número que nos dé como resultado el primer número. Aquí, en el caso de la suma, el único número que sumado nos dé el mismo número tiene que ser a fuerzas el 0. ¿Por qué? Porque 2 más 0 nos sigue dando 2. Entonces, el número de identidad es el 0, en el caso de la suma. Para el caso de la multiplicación, es diferente. Vamos a poner el mismo ejemplo, que es el 2. Vamos a poner 2 por un número que multiplicado nos dé el 2. Entonces el número que multiplicado por el 2 nos dé el 2, de a fuerzas tiene que ser el 1. ¿Por qué? Porque si ponemos 2 por 1 nos va a dar igual a 2. En cambio aquí si le pusiéramos el 2 nos tiene que dar un valor de 4. Y eso no es el valor del primer número que tenemos. Entonces, por ley, el número de identidad en la multiplicación es el 1 y el número de identidad en la suma es el 0. Continuando con las propiedades, vamos con la última, que es la propiedad inversa o recíproca. ¿Qué es lo que esta propiedad hace? La propiedad inversa o recíproca nos dice que es aquel número que multiplicado por un número nos dé el elemento neutro. ¿Cuál es el elemento neutro? Es la de identidad, que también se le puede llamar neutro. ¿Cuál es el elemento neutro? Como ya lo habíamos dicho, en la suma es el 0 y en la multiplicación es el 1. Entonces, para resolver la propiedad inversa o recíproca, vamos a poner un sencillo ejemplo, como es en la suma. Vamos a poner el valor de 2 más el número que queremos encontrar para que nos dé el elemento neutro. ¿Cuál es el elemento neutro en la suma? Ya habíamos dicho que en la suma el elemento neutro es el 0. Entonces, como esta es una suma, aquí lo dice el signo, vamos a poner que tenemos que encontrar el elemento neutro, que es el 0. Entonces, ¿qué número sumado nos va a dar el 0? Pues aquí el inverso o el recíproco es el menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque claramente si ponemos que 2, aquí se va a tener que multiplicar el más por el menos
más por menos, menos. Nos va a dar el 2. Entonces 2 menos 2 nos va a dar igual a 0. Como vieron aquí, sí es el inverso porque nos da el valor o el elemento neutro, que es 0 en el caso de la suma. En el caso de la multiplicación, vamos a poner el mismo ejemplo que pusimos en la suma. Vamos a poner el 2 por el número que estamos buscando para que nos salga como resultado el número o el elemento neutro de la multiplicación, que ya lo habíamos dicho aquí, que el número o el elemento neutro de la multiplicación era el número 1. Entonces aquí nos tiene que dar como resultado el 1. ¿Cómo saber qué número multiplicado? ¿Cómo saber qué número multiplicado por otro número nos va a dar 1 como resultado? Está muy fácil. Eso lo aprendimos en la clase y se nos complicó un poco porque no sabíamos qué número era o cómo iba a ser el número que teníamos que poner. Entonces, ya investigando, comprendimos que era un número fraccionario. ¿Cuál es el recíproco o inverso del número 2, en este caso, multiplicado por el número inverso para que nos dé como resultado el número neutro, que es 1? Descubrimos que es un medio. ¿Por qué un medio? Porque esa cantidad es igual a si la ponemos 2 sobre 1 por la cantidad que tenemos adentro, que es 1 sobre 2. Entonces, al hacer esa multiplicación, la multiplicación ya sabe que se hace directo, o sea, 2 por 1, que nos va a dar otra fracción que es 2, y abajo es 1 por 2, que nos va a dar otro 2, y esto, si lo dividimos, 2 entre 2 nos va a dar 1, y por eso es el número inverso o recíproco. Recuerden que nos dice que el número inverso es el que tenemos que encontrar para que sumado nos dé el número natural, que es 0, el número neutro, que es 0, y para la multiplicación nos tiene que dar el número 1, que es el número neutro. También aprendimos qué eran las barras de valor absoluto. Pues un ejemplo está que nos dice aquí muy claramente en la imagen que las barras de valor absoluto son estas dos barras nos dicen que si el número que está dentro de las barras de valor absoluto es negativo, nos va a dar positivo. Se van a eliminar dejando el número positivo, como es el caso aquí del menos 6. Menos 6 está en medio de las barras de valor absoluto y nos da como resultado el 6 positivo. Para el 3 es igual y para el 0 simplemente queda en 0. ¿Por qué? Porque está positivo.
Si aquí en lugar de tener menos 6 tuviéramos más 6, el resultado seguiría siendo positivo. Las propiedades de los exponentes. ¿Qué son los exponentes? Los exponentes dicen que es el número de veces que se va a multiplicar por sí mismo el mismo número. Como ya lo habíamos dicho más atrás, por decir, si tenemos aquí 2 al cuadrado, dice que esto es igual al número de veces que vamos a multiplicar un número por sí mismo. En este caso, el 2 lo vamos a multiplicar 2 veces por sí mismo y nos va a dar como resultado el 4. Entonces lo vamos a hacer con el número 3 para que quede más entendido. Vamos a poner el 3 al cuadrado. Al cuadrado. ¿Cómo resolver esto? Nos dice que el exponente, que es el 2, nos va a decir el número de veces por el que se va a multiplicar el mismo número por sí mismo. Entonces vamos a poner el 3 por 3, que nos va a dar el valor de 9. ¿Por qué 3 por 3? Porque dice que nos va, el 2 significa el número de veces que se va a multiplicar el mismo número por sí mismo. Entonces el 3 se va a multiplicar por sí mismo 2 veces, porque aquí lo dice. Vamos a cambiar a 3. Entonces aquí la multiplicación sería 3 por 3 por 3. ¿Por qué? Porque el exponente dice que se va a multiplicar por sí mismo 3 veces. Multiplicar 3 por 3, 9 por 3, 27. Nos quedaría como resultado 27. Para eso sirve el exponente. Una propiedad que se utiliza mucho es la que nos dice que cuando las bases son diferentes y una de las propiedades nos dice que cuando las bases son diferentes pero los exponentes son iguales, las bases se van a agrupar y quedando un solo mismo exponente arriba. ¿Cómo es esto? Vamos a poner, dice que las bases se van a multiplicar, pero son diferentes. Y los exponentes son iguales. Entonces es el caso de poner x cuadrada por y cuadrada. Una propiedad nos dice que tenemos o podemos agrupar las bases y multiplicarlas las dos por el mismo exponente. ¿Cómo es esto? Poner x por y por y todo esto elevado al cuadrado, para no tener que poner el cuadrado 2 veces. La siguiente propiedad
La otra propiedad nos dice que cuando este sería el ejemplo de tener bases diferentes pero exponentes iguales. Vamos a anotarle aquí. Bases diferentes pero exponentes iguales. Este será un ejemplo. Ahora vamos a poner al revés, cuando las bases son iguales pero los exponentes son diferentes. Entonces bases iguales pero exponentes diferentes. ¿Qué pasa aquí? Si seguimos agarrando los ejemplos de X y Y, vamos a poner, ¿qué pasa aquí? Si las bases son iguales pero los exponentes son diferentes, quiere decir que los exponentes se van a sumar y las bases se van a agrupar. ¿Cómo es eso? Vamos a poner un ejemplo donde vamos a poner 2 cúbico por 2 al cuadrado. En este ejemplo podemos ver que las bases son iguales, lo que es 2 y 2 son igualitas, pero los exponentes son diferentes. Como exponente uno tiene 3 y el otro tiene 2. Esas cosas, para no poder ponerlas así, dice que se pueden agrupar las bases y las exponentes se tienen que sumar. Esto lo vamos a hacer poniendo las bases agrupadas, que es un solo 2, y vamos a sumar los exponentes, que es 3 más 2. Entonces vamos a ponerle aquí 3 más 2, que esto va a venir siendo igual que poner el 2 y un 6, porque va a ser 3, y poner un 5, porque esto va a ser igual a 3 más 2 igual a 5. Entonces esta es igual a esta y esta es igual a cada una de estas. La siguiente propiedad nos dice que cuando un exponente afecta a otro se multiplica. Vamos a ponerle aquí exponente afecta al otro. ¿Qué pasa ahí? Que se van a multiplicar. Los vamos a escribir de la siguiente forma: o 3 al cuadrado, y todo eso volviéndola a poner al cuadrado. La expresión para el ejemplo nos quedaría así. ¿Cómo podríamos acomodarla de mejor manera para entenderla mejor? Esta propiedad nos dice que cuando un exponente afecta al otro, los exponentes se van a tener que multiplicar. Aquí el 3 está afectando al 2. Entonces, para acomodarlo de mejor forma o para irlo resolviendo, vamos a multiplicar los exponentes y pasar
únicamente la base igual. Entonces vamos a poner la base igual y los exponentes se van a multiplicar. Vamos a multiplicar 3 por 2, que nos va a dar igual a 6. Entonces 3 a la sexta es igual que 3 al cuadrado al cúbico. Cuando las bases son iguales y se dividen, los exponentes se van a restar, el de arriba al de abajo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner aquí un 3 y aquí otro 3 y acá vamos a ponerle un 5 y aquí un 2. Entonces aquí en esta expresión podemos ver que las bases son iguales, como es 3 y 3, y se está dividiendo. Entonces para ponerla de mejor forma, para resolverla, tenemos que poner solamente una base, que es el 3, y restar 5 menos el 2 de abajo, dándonos como resultado que es 3 al 5, le vamos a restar 2, porque la fórmula lo dice, que al de arriba le vamos a restar el de abajo. 3 menos 5 menos 2 nos va a dar igual a 3. Entonces 3 al cúbico van a ser 3 por 3, 9, por 3, 27. Ahora, ¿cómo quedaría con negativo? Ahora vamos a poner la misma base, pero vamos a intercambiar los exponentes. Vamos a poner el 2 y el 5. Como podrán ver, aquí al restar el de arriba menos el de abajo nos va a dar un signo negativo. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Vamos a restar el de arriba menos el de abajo. Al 2 le vamos a restar menos 5, que nos quedaría como resultado menos 3. Vamos a ponerlo así. 3 menos 3. Pero esta forma tenemos que acomodarla, fraccionar, para que no nos quede un exponente negativo. Vamos a ponerla abajo en fracción, pero positiva. Entonces, como aquí está negativa, la colocamos abajo con signo positivo. Vamos a poner 3, 3. Y arriba le vamos a dejar el 1. Si es que en una operación no hubiese más números. La siguiente propiedad nos dice que cuando las bases son diferentes y se están dividiendo, pero los exponentes son iguales, dice que vamos a colocar un mismo exponente afectando a toda la fracción. ¿Cómo es esto? Vamos a poner cuando las bases son diferentes y se dividen,
se dividen y los exponentes son iguales. Esto nos quiere decir que vamos a poner la expresión, la división o la fracción con el mismo exponente afectando todo. Vamos a colocar una fracción, por ejemplo, como es 3 quintos. De 3 a la 2 y 5 al cuadrado. Este es un ejemplo de esta propiedad que dice que cuando las bases son diferentes, como son 3 y 5 son diferentes y se están dividiendo, pero los exponentes son iguales, como es el caso de 2, dice que ese exponente va a multiplicar o va a afectar a toda la fracción. Vamos a poner la fracción entre paréntesis porque la va a afectar. La fracción como es aquí. Como es aquí el 3 y abajo el 5, así. Y vamos a poner el cuadrado. Entonces nosotros podemos hacer esto con esta propiedad, poner 3 quintos y que el exponente afecte a la fracción entera tal y como está, porque el exponente es igual. La siguiente propiedad nos dice que cuando un exponente es negativo, se cambia al lado contrario con signo positivo. Si es numerador, lo vamos a poner en el denominador, y si es un denominador, lo vamos a poner en el numerador. Una forma más breve de ponerla, vamos a decir que cuando un exponente es negativo, se cambia al lado contrario con signo positivo. Y nos dice que si está como denominador, lo vamos a poner como numerador, y si está como numerador, lo vamos a poner como denominador. Si está como numerador, lo ponemos como denominador. También aprendimos a identificar cuál es el numerador y cuál es el denominador. Vamos a poner un ejemplo de esta propiedad para que nos quede más claro. Entonces vamos a colocar la X y como exponente negativo, porque aquí dice que cuando un exponente es negativo, vamos a poner -2. Dice que es igual si lo ponemos de forma fraccionaria, pero como denominador, porque aquí está como numerador. Entonces vamos a ponerle el 1 como numerador y esta misma, pero positiva, como denominador.
Y si está al revés, solamente tenemos que cambiarla igual. En la clase nos enseñaron que el número de arriba de una fracción se llama numerador y el número de abajo de una fracción se llama denominador. Vamos a poner otro ejemplo al revés para que también se entienda de esa forma. Aquí, si el valor negativo está abajo, por decir, poner y menos cúbico menos 3, nos dice que para poner en práctica esta propiedad tenemos que ponerla bien así o sin fracción, pero yo la voy a poner así para que se entienda mejor. Dice que tenemos que pasarla al lado contrario con signo positivo. Si es denominador, ponerla en el numerador. Entonces vamos a colocar y, que es la base, y el exponente positivo, que es 3. Y abajo quedaría únicamente el 1. Pero esto también es igual como si la dejamos sin el 1. Es igual si la ponemos así, y cúbico. Entonces si negativo está en el denominador, la vamos a subir al denominador. Si esta expresión o esta fracción tiene negativo el denominador, la vamos a pasar positivo al numerador. Y si esta expresión está con numerador negativo, la vamos a pasar con denominador positivo. Entonces es como un intercambio, se cambia de izquierda a derecha, y si está arriba la pones abajo y con signo contrario si es negativo, porque si es positivo no tiene caso. También aprendí que en el mínimo común múltiplo es dividir los números de tal modo que los dos queden en 1, como es el ejemplo que estábamos viendo aquí. Lo que es 30 y 40 lo dividimos entre 2 y nos da 15 y 20. Luego entre 2, para dividir al 20 que nos da 10, el 15 baja igual. Lo volvemos a dividir entre 2 porque el 10 es divisible todavía y nos queda 5. Ya no se puede dividir el 15 y el 5 entre 2, entonces bajamos a 3 y nos quedan 5 y 5, le damos quinta y nos queda 1 como resultado. Y los números que están del lado derecho de la línea se multiplican para sacar el mínimo común múltiplo. Para sacar el máximo común divisor es buscar los números que dividan a los dos. Vamos a tomar el mismo ejemplo, 30 y 40. 30 y 40 lo dividimos entre 2 y nos va a dar 15 y 20. Pero ya no le podemos dar ni tercia ni cuarta, solamente quinta, para que pueda dividir a los dos números que son 15 y 20. Porque el 3 puede dividir al 15, pero al 20 no. Y el 4 divide al 20, pero al 3 no. Entonces el 5 es el número que divide al 15 y al 20, quedando 3 y 4. Multiplicamos 2 por 5 y nos da su máximo común divisor. También aprendimos en la clase a clasificar las potencias. Hicimos una tabla en la que pusimos del 1 al 10 elevadas a la potencia 1 y 10. Entonces 1 a la 1 nos da como resultado 1, 1 a la 2 sigue siendo 1, mientras que sea número, el número 1 elevado a cualquier potencia te va a dar como resultado siempre el 1, porque 1 por 1
te va a dar 1. Por 1 te vuelve a dar 1 y por 2 ya no se puede porque necesita ser el 1. Para el 2, entonces vamos a multiplicar 2 por 1, te va a seguir dando el 2. Y aquí vamos a multiplicar el 2 por el 2, te va a seguir dando 4. Y aquí vamos a ponerle 2 por 2, que te da 4, por 2 te da 8. Y aquí tiene que ser 2 por 2, 4, por 2, 8, y por 2, 16. Es el número de veces por el que vas a multiplicarlo sí mismo. Y para el 3 es igual, aquí queda como resultado 3. Aquí es 3 por 3, 9. Y aquí es 3 por 3, 9, por 3, 27. Y aquí el 3 por 3 te va a dar 9, por 3, 27, y por 3 te va a dar 81. Y así sucesivamente los hicimos hasta el número 10. Las propiedades de los radicales es otra cosa que aprendimos en clase. Aquí sabemos que una propiedad es cambiarla a la forma radical, de la forma radical a la forma exponencial. Esto se hace poniendo, por decir, tomamos el ejemplo que está aquí. En la forma exponencial va a quedar de la siguiente forma. Vamos a quitar lo que es la radical para ponerlo en forma de fracción. Vamos a poner la x, que es la base, y como forma exponencial vamos a poner lo que es la n de adentro sobre la n de afuera. Sobre la n de afuera. Si aquí tuviera un 3 y aquí un 2, entonces aquí cambiaría a 3 y abajo poniendo el 2. Así. Entonces si se encuentra de esta forma, vamos a entender que la tenemos que poner la base, x, y, entre paréntesis, para que sepa que toda xy se va a elevar con el 1 que tiene adentro y la n de afuera. Así. La cosa es quitarle la radical. En este caso la podemos poner así. Con la base x y la raíz n. Y acá de igual manera, pero con la base y la radical n. Esto también se puede poner de la siguiente forma. Tiene que ser la base x y aquí, como lo hicimos en el ejemplo de atrás, ponerle el 1 que la x siempre tiene y ponerlo sobre la n de afuera.
De igual forma con la y. El 1 que tiene la y la n que tiene el radical. Para la siguiente forma, lo que se tiene que hacer es poner la n vamos a poner la x, que es la base, y afuera vamos a poner lo que es la multiplicación de m por n. Entonces vamos a poner mn. Si aquí tuviera un 2 y adentro un 3, aquí sería 2 por 3, 6, quedándonos así. Y esta misma expresión se iguala a x a la 1 sexta. Eso es para quitar la radical y convertirlo en su forma exponencial. Seguimos con los polinomios. Aprendimos también en clase cómo hacer la suma, la resta y la multiplicación y división de los polinomios. Entonces, este es un ejemplo de un polinomio porque tiene más de 3 términos, que los separa el signo positivo en este caso, pero también puede ser negativo. Si nomás tuviera de aquí para acá, sería un binomio. Si solo tuviera el 2x cúbica, sería un monomio. Y si tuviera 2x cúbica más 3x cuadrada más 5x, sería un trinomio. Para la factorización, hicimos un video en el que hicimos un tutorial de cómo factorizar en los diferentes aspectos, que es factor común, por agrupamiento y por fórmulas especiales. Entonces aprendimos a hacerlas y las fórmulas nos las aprendimos mejor con el tutorial que hicimos y subimos en YouTube. Entonces podemos factorizar por factor común, como en el caso de este ejemplo, si tuviéramos un 3 aquí, este sería por factor común. En cambio, si la tenemos así, sería por agrupamiento, porque no tenemos ningún factor común. Y las fórmulas especiales son un poco más amplias, que ya las vimos y las realizamos en los tutoriales. Que las fórmulas especiales las podemos factorizar por binomio al cuadrado, que nos tiene que dar como resultado un binomio al cuadrado perfecto, y un binomio conjugado nos tiene que dar como resultado diferencia de cuadrados, y a factorizar por binomio al cubo, suma de cubos, diferencia de cubos, que viene siendo la resta de los cubos, y los trinomios a la forma ax cuadrada más bx más c. También en la clase nos enseñaron una fórmula en la que utilizamos lo que viene siendo el triángulo de Pascal, que aquí observamos que todo lo de la orilla siempre va a ser 1, y aquí el resultado del medio siempre va a ser la suma de los dos de antes o del siguiente. Por decir, aquí empezamos con el 1 y seguimos poniendo 1 y 1. Entonces 1 más 1 nos va a dar el 2, y 1 más 2 nos va a dar el 3, y 2 más 1 nos va a dar el 3, 1 más 3 nos va a dar el 4,
y 3 más 3 nos va a dar el 6 que tenemos aquí, y el 3 más 1 nos da el 4, el 1 más el 4 nos da el 5, el 4 más el 6 nos da el 10, y el 6 más el 4 nos da el 5, y así sucesivamente para abajo, hasta llegar, aquí solamente los trae hasta el 10, nosotros lo hicimos hasta el 20, y también hasta el 20 hicimos lo que viene siendo el teorema binomial, que se saca de hacer esto. De hacer esto sacamos el teorema binomial, que es este. También vimos las fracciones algebraicas, que es uno de lo más reciente que vimos. Un ejemplo de una fracción algebraica que vimos es este que tenemos aquí, que es 10x cúbica 4 sobre 3xy más 9y. Esto multiplicando a x cuadrada menos 9 sobre 4x cuadrada menos 12x. Entonces esto nos da como resultado lo que viene quedando aquí. Aquí para la multiplicación tenemos que multiplicar directo. Lo que hicimos aquí fue pasar la expresión esta tal y como está aquí, la 10x cúbica y, pasarla para poder multiplicar la x cuadrada menos 9. A esa la podemos dividir entre 2 para que nos queden dos iguales, que es una de la forma de factorizar que vimos. Es la de binomios al cuadrado, que dijimos que nos tiene que quedar binomios al cuadrado perfecto. Entonces las vamos a poner lo que es la x en un paréntesis y la x en el otro, y ahora vamos a poner un signo positivo y un signo negativo, y el 3 porque sabemos que 3 por 3 nos va a dar el 9 que tenemos aquí. Y para abajo, lo que también vamos a multiplicar directo, vamos a multiplicar, vamos a poner la xy, este es por factor común, porque la y aparece en los dos factores, y el 3 es el número que también es divisible en el 3 y en el 9, entonces ponemos 3x y vamos a poner por fuera lo que nos sale sobrando, 3 por 3y por x nos va a dar el 3xy que tenemos aquí, más el 3 por 3 nos va a dar el 9, y la y no la volvemos a poner aquí porque si no nos daría y cuadrada. Y para el 4 lo hicimos igual, de la misma forma. Entonces ya lo que nos queda aquí es eliminar. Vamos a eliminar lo que es x más 3, que la tenemos aquí, y vamos a eliminar x menos 3, que lo tenemos aquí abajo, y vamos a eliminar esta y con la y de arriba, y también vamos a quitarle una x que tenemos aquí abajo, porque cuando las bases son diferentes y los exponentes, cuando las bases son iguales y los exponentes son diferentes, los exponentes se tienen que restar, el de arriba menos el de abajo. Entonces al 3 le vamos a restar el 1 que tenemos aquí y la vamos a dejar cuadrada. Entonces la eliminamos, la de aquí abajo,
y aquí va a quedar de forma en 2, que es como lo tenemos aquí. Entonces vamos a multiplicar el 3 por el 4, que nos da 12. Que nos da 12. Y de esta forma ya la eliminamos aquí, la pasamos multiplicada acá. Y el 10 con su x al cuadrado, porque le quitamos la x que estaba aquí atrás, la vamos a pasar. Entonces para que nos queda esto como resultado, pero a esto todavía le podemos dar media. Entonces vamos a dividir el 10 entre 2, que nos va a dar 5, y el 12 entre 2, que nos queda 6. Y es la forma más simple de tener esta fracción. Siempre buscamos la manera más simple de tenerla. Unas reglas que tienen estas es que el número de abajo no debe de ser 0. A tiene que ser igual a B por C, y que A tiene que ser desigual a 0, que es lo que tenemos aquí, que el número de abajo que tampoco tiene que ser 0. En la clase aprendimos también este símbolo, yo no lo había visto, pero este símbolo significa desigual. Por eso lo tenemos aquí, que A no tiene que ser 0, o sea que tiene que ser desigual a 0. La ecuación lineal es uno de los últimos temas que vimos. Dice que la ecuación lineal es una ecuación de primer grado, como es la que tenemos aquí, que es ax más b igual a 0. Y también nos dice que la a tiene que ser desigual a 0. Entonces vemos un ejemplo este es el ejemplo que vamos a resolver. Lo vamos a resolver de la siguiente forma. Vamos a pasar lo que es x, dejarlo del lado izquierdo, y lo que no tiene x, pasarlo al lado derecho, como es lo que hicimos aquí, pero lo vamos a pasar con signo positivo. Entonces dejamos el 7 y pasamos el 5, pero positivo. Entonces sumando 7 más 5, que es igual a 3x, le damos la 3x sola. Entonces a la 3x va a ser igual al 7 más 5, que es igual a 12. Y la x, como aquí está multiplicando el 3 por la x, la vamos a pasar dividiendo al 12. Entonces x igual a 12 entre 3, que nos va a dar igual a 4. Entonces x es igual a 4. Esa es una ecuación de primer grado o una ecuación lineal. Y ya para terminar, vimos lo que eran ecuaciones de la recta. Nos enseñaron a identificar los cuadrantes del plano cartesiano, que es el cuadrante 1, 2, 3 y 4. Nos dijeron y aprendimos que la y es la coordenada y la x es la abscisa, aunque en unos casos se nos confunde bien mucho. Entonces un ejemplo para que nos quede más claro, dice: el gerente de ventas de una tienda de artículos para el hogar graficó la venta versus tiempo en años. En el primer año tuvo ventas por 20,000, para el segundo año tuvo 28,000, 42,000 para el tercero y 48,000 para el cuarto año, por lo que determinó que los puntos se encuentran próximos a la línea recta. Utiliza los puntos correspondientes del primer año y al cuarto año para determinar una recta de tendencia. ¿Qué ventas pronostica para el quinto año? Entonces la pregunta ahí es: para el quinto año, ¿cuánto se va a vender? Entonces tenemos que calcular la pendiente. La fórmula de la pendiente es M, que es como se representa la pendiente con la letra M, y vamos a poner y2 menos y1 sobre x2 menos x1.
Entonces en este caso la Y2, ese es el 48,000 que pronosticó para el cuarto año, y menos 20,000 que es lo que obtuvo en el primer año. Y en la parte de abajo vamos a restar el cuarto año menos el primer año, porque es el 4, la X2, y el 1, la X1. Entonces vamos a restar 48,000 menos 20,000, que nos queda 28,000, y el 4 menos 1, que nos queda 3. Entonces, ya sacando la pendiente, vamos a sacar el punto pendiente. Para eso la fórmula nos dice que tenemos que poner y menos y1 y el símbolo de igualdad, porque el símbolo de igualdad, para hacer una expresión, dice que el primero siempre se va a llamar primer miembro y el segundo va a ser el segundo miembro. Entonces en el primer miembro vamos a poner la y menos y1, el símbolo de igualdad, y lo que es la pendiente multiplicando la x por la x1. Entonces, ya sustituyendo los valores, vamos a tener la x menos 20,000, que es la y1, el símbolo de igualdad y la pendiente. La pendiente la vamos a poner en fracción como nos salió. Entonces ponemos 28,000 sobre 3 multiplicando a x menos la x1, que aquí la x1 vale 1, que es el primer año. Entonces vamos a continuar pasando lo que es la menos 20,000, pasándola al lado derecho positivo, los 20,000, y dejando la y sola. Y ahora vamos a poner la y igual a 28,000 x, porque salió la x de la multiplicación de 28,000 que está aquí arriba por x, nos sale 28,000 x, y 28,000 por menos 1 nos sale menos 28,000, y abajo ponemos los dos valores igual, sumando el 20,000, que es la y1 que tenemos negativa aquí, la pasamos con signo positivo al lado derecho. Entonces ya nos queda esta expresión. Como queremos saber lo que pasa en el quinto año, vamos a sustituir únicamente la x por el 5, porque queremos el quinto año. Entonces vamos a ponerla así para lograr saber lo del quinto año. Entonces, ya sustituyendo la x por el valor del quinto año que queremos saber, vamos a ponerla que eso es igual a la multiplicación de 28,000 por 5, que nos da un valor de 140,000, que se tiene que sumar. Aquí es positivo, al igual que aquí. Entonces, ya corrigiendo ese error, nos queda 140,000 sumando el 32,000 que tenemos aquí. Entonces vamos a ponerle más 32,000, todo entre 3. Eso nos arroja un resultado de 172,000 sobre 3. Entonces, ya haciendo la división, nos quedaría 57,333.3333
Y entonces para la expresión solamente la vamos a dejar hasta aquí, pero este número nos dice que es lo que es la cantidad que estamos buscando en el punto 5. En el punto 5 es la cantidad que estamos buscando. Entonces en el punto 5 nos va a dar la cantidad de 57.333.333. Y para graficarlo aquí vamos a modificar datos y editar datos en Excel. Ya estando aquí, vamos a ponerle el valor que le pertenece al quinto año, que como vimos es 57.333.333. Y vamos a ver que en nuestra gráfica ya se marcó el punto, que es el perteneciente del año número 5. Ahora vamos a trazar lo que es la línea de tendencia, y como vemos sí atraviesa lo que es el año 4. Entonces sabemos que está bien graficada porque es una línea recta y es lo que queríamos encontrar. Para eso nos sirve lo que es la pendiente y el punto pendiente, para sacar como el pronóstico de los años que entran, que eso es lo que nos pidió sacar, qué eventos pronostica en el quinto año en este ejemplo. Y con eso ya es lo que aprendimos, y yo creo que en este semestre me merezco pasar porque le eché muchas ganas, hice mis tareas, participé en la clase. Cuando no entendía lo que era una tarea, pedía ayuda al maestro o me ponía a buscar videos en YouTube o tutoriales para entender mejor, y hacía los demás videos como es los tutoriales que hicimos de factorización, y tengo todas mis tareas, asistí a clases siempre. Entonces yo me merezco pasar al siguiente semestre, y en los exámenes puede que a mí no me haya ido muy bien, pero creo que fui de las mejores que sacó la calificación más alta. Entonces sí me merezco pasar porque le eché muchas ganas en este semestre y no me quisiera quedar en el siguiente. Entonces aquí termina mi video, y esto ha sido todo lo que he aprendido en el semestre. En el semestre que viene espero aprender más con el profesor.